Hola, buenos días. Hoy nos volvemos a encontrar para trabajar un tema más en la asignatura de razonamiento verbal en el área de comunicación, ¿verdad? Exacto. Pero hoy no vamos a hablar a profundidad de lo que son los sinónimos ni los antónimos, ni mucho menos de series verbales ni términos excluidos. Hoy vamos a hablar acerca de los textos. ¿Sabías que los textos tienen partes o elementos de las cuales nosotros podemos extraer para ir aprendiendo un poco más? Exacto. Aparte de los párrafos, que son los que de una u otra forma las van armando, que tienen ideas principales, secundarias, temas, título, verdad. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿cuántas obras has leído? ¿Cuántos libros te has leído? A ver, completitos. 1, 2, 5, 10. Profesor, ya perdí la cuenta. Te felicito. Si no me estás mintiendo, qué bueno. Porque leer nutre nuestros conocimientos y mejora cada vez más nuestra forma de expresarnos ante los demás. ¿Es verdad? Exacto. Muy bien. Entonces, pues hoy vamos a trabajar sobre los textos, ¿sí? Coge tu libro rapidito, busca el tema de estructura de textos, más o menos estamos hablando entre la página 64 y 65 de tu libro, y ahí lo vamos a encontrar. ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? Pues todo lo que internamente contiene o posee un texto, ¿sí? Veamos. Segundo año de secundaria, en la asignatura de razonamiento verbal, muy bien, ¿sí? Y empezamos primero. ¿Sabes qué son esto? Ahí nada más. ¿Sabes qué es esto? A ver, cocos. Pero mira la otra figura que está acá. Ya sé, profesor. Espermatozoides. No, no son espermatozoides. A ver, ¿qué pueden ser? A ver, que se relacione con una mamá o con una persona gestando, una mujer obviamente, ¿no? Y un bebé. ¿Y qué tiene el bebé acá? El cordón umbilical. A ver, ¿cuál será la lectura que hoy día vamos a leer? A ver, vamos a ver. Primero, vamos a ver lo que nos dice el texto. Dice, lee el siguiente texto. Mira lo que dice acá. ¿Qué son? Células madre. Entonces, la primera figura son las células madre. Y las que hoy en día pues, son estudiadas, ¿para qué? Para poder contrarrestar o encontrar la cura a muchos virus, especialmente a este virus que nos está atacando y que cada vez se hace más letal o más fuerte, ¿sí? Y eso mediante el estudio de quiénes, de las células madre. ¿Y qué tiene que ver, profesor, la siguiente figura con las células madre? A ver, vamos a leer el texto para poder entenderlo, ¿sí? Me posiciono, en este lugar. Dice, las células madre, también llamadas primordiales o progenitoras, son células que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya que son glóbulos rojos, blancos o plaquetas. Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre. Están ubicadas en el interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. Un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como la leucemia y el linfoma. Las células madre pueden ayudar a mejorar la capacidad de producción de sangre libre de enfermedades transmisibles al generar glóbulos blancos, pues contribuyen en la activación del sistema inmunológico. Si te das cuenta, con la célula madre o al estudio de las células madre, se pueden crear muchas cosas que pueden ser parte de una cura o el control de una enfermedad o de un virus. Y te lo digo, ¿no? Porque hoy día, mientras observaba, mientras leía, y ya también, gracias a las células madres,
se están haciendo estudios para poder contrarrestar este virus llamado COVID-19 y que pues hoy está atacando a la humanidad. ¿Te das cuenta? ¿Sabías que en el interior de ese cordón que une a un bebé, a un ser con su madre, también encontramos células madre? Y dicen que las células madre son, pues de una u otra forma, células que regeneran otras células ya muertas, ¿verdad? Entonces es una célula fuerte, una célula nutrida. ¿Te das cuenta? ¡Qué bueno! ¿Sabíamos esto? No, yo tampoco. Y junto a ti voy aprendiendo hoy día. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cómo se le llaman a las células madres? Primordiales o progenitoras, ¿no? Dicen que tienen la capacidad de desarrollar y desenvolverse como células sanguíneas, ya sean glóbulos rojos, blancos o plaquetas. ¿Qué más? Estas células madres, o llamadas también progenitoras, se producen ¿dónde? En la médula ósea y en la sangre, dice. Y también se encuentran ubicadas ¿dónde? En el interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. Dice, un trasplante de células madre sirve para tratar varias enfermedades y trastornos genéticos que afectan a la sangre y al sistema inmunológico, como por ejemplo la leucemia y el linfoma. Cuando hablamos de esta enfermedad, leucemia, sabemos que es un cáncer a la sangre, ¿verdad? Y miren, gracias a la célula madre y a los estudios que se están haciendo, ellas pueden ser aquellas que pues de una u otra forma regeneran, ya sean pues o fortalecen a los glóbulos rojos, a los blancos o a las plaquetas. ¿Qué más podemos o descubrimos aquí? Que estas células pueden ayudar a mejorar la capacidad de reproducción de sangre libre de enfermedades transmisibles al generar glóbulos blancos, pues ellas contribuyen en la activación del sistema inmunológico. Es por eso que te mostré antes primero estas dos figuras. Esta es la figura de las células madres y cómo en el entorno, en el interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido podemos también ubicarlas. ¿Sí? Ok, continuamos. También en esta lectura vamos a extraer el tema. Sabemos que el tema, ¿no?, es aquella que no te afirma, no te va a negar nada, simplemente va a estar ahí y te lo va a dar a conocer quizás en un par de palabras. Dice, ¿cuál es el tema en este texto? Las células y las enfermedades, un trasplante de células, las células principales, un trasplante de células o la importancia de las células madre. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí en la pregunta 1? Ahí vamos a ver. Dice la importancia de las células madre. Muy bien, ese es el tema, ¿no? ¿Cuán importante es esta célula? ¿Cómo se le conoce? Como células, a ver, no escucho. Exacto, ¿no? Exacto. Muy bien. Continuamos entonces con la pregunta número 2. Si te das cuenta, el texto no tiene un título, pero vamos a buscarle el más apropiado. ¿Cuál es el título apropiado para el texto que acabamos de leer? A. Células. B. Las células madre. C. Los trasplantes de células. D. Las células, las médulas y la sangre. O E. Un trasplante de células. A ver, vamos a ver. ¿Qué dice? La B. Las células madre. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque de esta manera, ¿sobre quién se habla la historia? Sobre este tipo de células. ¿Sí? Y como pues gracias a los estudios se está dando o se está conociendo de que ellas pueden regenerar muchas cosas y alivianar el dolor o el pesar de una enfermedad. ¿Sí? Muy bien. Continuamos con la pregunta número 3. ¿Cuál es la idea principal del texto? Se dice que es lo más importante y que de una u otra forma pues se expresa a través de una oración. Dice,
Las células madre tienen la capacidad de desarrollarse como células sanguíneas. Las células sirven para tratar varias enfermedades. Las células sirven para tratar trastornos genéticos, o las células generan glóbulos blancos. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí en la 3? Vamos a ver el efecto. Dice la A. Muy bien. Las células madre tienen la capacidad de desarrollarse como células sanguíneas. Muy bien, correcto. Entonces, si nos damos cuenta, al extraer la idea principal, pues descubrimos que es lo más importante que existe en el texto. ¿Sí? Bien, seguimos. Pregunta número 4. Escribe 3 ideas secundarias. Vamos a ver. Y te repito, las ideas secundarias son aquellas que aparecen dentro del texto. ¿Sí? No las inventamos, no las creamos, sino las extraemos del texto mismo. 1. Las células madre son llamadas también células progenitoras. Sí, porque la encontramos dentro del texto. 2. Las células progenitoras se producen en la médula ósea y en la sangre. También, eso también está dentro del texto. Y 3. Las células madre están ubicadas en el interior del cordón umbilical de un bebé recién nacido. Correcto. Entonces, si te das cuenta que estas 3 ideas secundarias complementan o fortalecen la idea principal. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces. El tema, como ya te lo dije, que vamos a trabajar el día de hoy es la estructura interna del texto. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el interior de una lectura de un texto? El tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. Lo que acabamos de desarrollar con la lectura sobre las células madre. Muy bien. Empezamos entonces con la definición de qué es un texto. ¿Tienes idea tú de dónde proviene la palabra texto? A ver, vamos a descubrirlo. Dice, texto viene del latín textus, que significa tejer, trenzar o entrelazar. Es decir, una idea sobre otra. Y de esa forma el texto se vuelve coherente. ¿Sí? 2. Según lo estudiado, ¿qué es el texto? Podemos definirlo así. El texto es un conjunto de enunciados relacionados por un mismo tema. Exacto. Desde el principio a fin. Vamos a encontrar un inicio, un nudo y un desenlace. Y todo va a girar de acuerdo al tema de lo que se está tratando o leyendo. Recuerda, el texto tiene una intención comunicativa que adquiere sentido en un determinado contexto. Puede ser oral o escrita. Es verdad. Todo lo que vamos aprendiendo, si no lo leemos, es porque pues, nos los han contado, nos han enseñado nuestros padres o abuelos de sus tiempos pasados, es decir, de su antepasado. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Mira la primera figura. ¿Qué es? A ver, una tortuga. Muy bien. Ahora más claro. Una tortuga, pero es una tortuga diferente, ¿verdad? Porque tiene pues una manchita. Se parece más bien al hombre araña. Seguimos. Mírala. Todo su cuerpo casi está cubierto, ¿no? De esos puntitos, de esas manchitas. A ver, vamos a ver. Ya que hemos hablado acerca de lo que es el texto, vamos a leer otro. ¡Wow! ¿Habla sobre quién? Sobre las tortugas, pero es de una familia. Dice, los habitantes de la selva nos suelen tildar de charapas. Cuando la charapa arrau es el Podocnemis expansa, es en realidad una especie de tortuga de la familia Podocnemidae. Esta familia de reptiles no retrae la cabeza hacia atrás, sino que la oculta hacia los lados. Además, cuenta con un caparazón aerodinámico que facilita la natación, como lo podemos observar aquí. El mote de charapa estaría asociado principalmente a la lentitud con que los selváticos solemos hablar y vivir en general, lo cual puede verse como virtud o defecto a la vez. ¿Sí? Ok. ¿Sobre qué hemos hablado? Sobre la definición de la tortuga charapa. ¿Nada más? No. Hemos hablado sobre cómo se le tildan a las personas provenientes ¿de dónde? De la selva. ¿Cómo se le dicen? Charapas.
¿Y por qué se le llaman charapas? Porque lo relacionan con esta tortuga. Pero no por ser pequeña, sino por su lentitud. Ya puede ser un defecto o una virtud. ¿Y dónde lo notan? En el punto o en el tema sobre la plática o en el habla de estas personas de la selva. ¿Sí? ¿Has escuchado alguna vez que a un selvático o a uno que proviene de la selva dice, hey, charapa? Sí. Ellos lo toman al principio, de repente, bueno, me están llamando, pero a algunos les fastidia. ¿Te das cuenta? Y por tratar de que no se le llame charapa, tratan de hablar o hacen o hablan más rápido, donde su lengua se hace más confusa aún todavía. Entonces, hemos observado aquí que se le dice charapa a las personas de la selva y se le relaciona con esta tortuga no por su pequeñez, sino por su forma de hablar, o por su forma de vivir, o por su forma de caminar. ¿Sí? Ok, bien. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Sin dejar de pensar o de recordar la lectura sobre el charapa. Vamos a ver dentro del texto su estructura. Como es el tema, el título, la idea principal y las ideas secundarias. ¿Tienes idea en qué consiste un tema? ¿O cuál es la definición de un título? ¿O sobre qué trata una idea principal? ¿O cómo podemos extraer las ideas secundarias de un texto? ¿Sí? ¿No? A ver, primero vamos a definir cada uno de ellos para tener una idea, ¿sí? Empezamos por el tema. ¿A qué le llamamos tema? Tema es el asunto descrito y explicado en el texto. Es decir, es lo más importante del texto y trata sobre qué o quién se habla en el texto, ¿sí? Tenemos, a ver, vamos a ver. Dice, ¿cómo reconocemos el tema en el texto? Lo hacemos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué asunto trata el autor? ¿Y de qué trata el texto? Haciéndonos estas dos preguntas, nosotros podemos extraer rápidamente ¿cuál? El tema. Ejemplo, a ver, la pregunta es, ¿de qué trata o cuál es el tema del texto? Vamos a ver el apelativo del charapa. Exacto. No te habla de la tortuga, sino que la relaciona. ¿Con quién? Con esta persona proveniente de la selva. Pero no por su tamaño, sino por su forma de hablar, de vivir, de caminar, de desenvolverse ante la sociedad. ¿Y por qué le pusieron charapa? Por la lentitud de esta tortuga. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Título. ¿Qué es el título? Aquí lo hemos definido de la siguiente manera. Título es aquella frase nominal que contiene el asunto específico del tema, es decir, sintetizado, y es expositivo. Recuerda, van a haber textos donde el título no se va a relacionar o no va a tener una relación al 100% con el contenido. ¿Sí? Ok, a ver, veamos. ¿Cuál es el título del texto que acabamos de leer? A ver, ¿qué título le pondríamos? Y nosotros le hemos puesto La tortuga charapa. Sí, porque pues la relaciona, ¿verdad? No puede ser el apelativo de los charapas, no, sino la tortuga charapa. Si no existiera esta tortuga, no lo hubieran relacionado con ella, hubieran buscado otro animal y sería el nombre del otro animal o de la otra cosa o del otro ser, ¿sí? Muy bien, continuamos. Siguiente. La idea principal. ¿Cómo definimos a la idea principal? Dice, es la idea que representa el contenido más importante del texto. La idea principal se expresa a través de una oración. Ahora, ¿cómo descubrimos o cómo podemos extraer nosotros una idea principal? ¿Sí? Eso lo vamos a ver a continuación. Dice, ¿cómo reconocemos la idea principal en un texto? Lo hacemos a través de las siguientes preguntas. ¿Qué se dice del tema o qué postula el autor sobre el tema? A ver, ejemplo. ¿Cuál sería el ejemplo? ¿Cuál sería la idea principal del texto que acabamos de leer? El apelativo de charapa, virtud o defecto, simboliza la lentitud del poblador selvático. ¿Sí?
Esa sería la idea principal. El apelativo de charapa, virtud o defecto que simboliza la lentitud del poblador selvático. ¿Te das cuenta? Exacto. Esta es la idea en la cual van a girar luego todas las demás dentro de la lectura que acabamos de leer. ¿Sí? Muy bien. Ahora veamos las ideas secundarias. ¿A qué le llamamos ideas secundarias? Son aquellas que explican, detallan o desarrollan la idea principal. Repito, las ideas secundarias son aquellas que explican, detallan o desarrollan la idea principal. Vamos a ver. ¿Cómo descubro o cómo reconozco yo las ideas secundarias en un texto? Lo hacemos a través de esta pregunta. ¿Qué ideas se desprenden del tema? Muy bien. Ejemplo, del texto que acabamos de leer, ¿cuáles serían esas ideas secundarias que encontramos? Tenemos la primera. A los habitantes de la selva suelen llamarlos charapas. Muy bien. 2. Charapa es una especie de tortuga de la familia Podonemyridae. Muy bien. Y 3. El mote de charapa está asociado a la lentitud con que los selváticos suelen hablar y vivir. Muy bien. Estas 3 ideas secundarias complementan o fortalecen la idea principal. Y no la hemos inventado. Se encuentran o aparecen ahí mismo en el texto. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, después de haber ya hecho algunos ejercicios o desarrollado una lectura, vamos a desarrollar tu libro. Abre la página 66 de tu libro de razonamiento verbal y empezamos a leer el texto número 1. ¿Sí? Bien, nos habla sobre la historia de un indio. Vamos a ver sobre qué trata. Dice, el indio Fabián caminaba imaginando la cara de su pequeño hijo, pondría al ver el cuarzo. Bloque translúcido, engrisado de rectas varillas, refulgente, guardado en el fondo de la alforja que le ceñía al hombro, junto al mate y a la cuchara de palo de llantar y otros trastos. El quebrado sendero ágil, equilibrista, de breñales andinos, aumentaba la brusquedad de peso por los cuales los objetos de las alforjas se estrechaban produciendo un ruido monótono que rimaba con el choclear de las hojotas. Más en torno, el viajero solo había silencio. La puna estaba cargada de noche. A Fabián no le importaba la cegadora oscuridad, ni las desigualdades de la ruta, pues se hallaba acostumbrado a vencerlas con la habilidad aprendida entre las peñas, amén de que la noche a flor de tierra no era tan densa y permite estar erguido. Más sombra tuvo en la profundidad de la mina, mayor incomodidad en la estrechez del socavón pequeño. Muy bien, si nos damos cuenta, aquí en esta lectura vemos cómo el indio Fabián, para poder llegar hasta donde está su hijo, tiene que cruzar por un camino, por un sendero, nada fácil. ¿Y por qué? Porque él le llevaba un regalo. ¿Y cuál era? Un cuarzo. Un cuarzo que era un bloque, dice, translúcido, engrisado de rectas varillas, refulgente. ¿Y qué quería ver? Sobre todo el rostro. ¿De quién? De su hijo cuando le entregase dicho regalo. Pero no le importaba ni el peso, ni le importaba la distancia, ni el camino. Simplemente él quería llegar para ver el rostro de su hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, bien, continuamos a ver. ¿Cuáles son las preguntas que nos dan? 1. Dice, ¿qué es lo que hacía más difícil el andar de Fabián? A. El choclear de las hojotas. B. El peso de la alforja. C. La oscuridad de la noche. D. El viento. O E. El abrupto camino. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Exacto, la E. El abrupto camino. Ese es lo que hacía más difícil el andar de Fabián. Y no porque estaba totalmente oscuro, a pesar de que no había poste por ese lugar, la luz de la luna lo alumbraba, ¿no? Y a él, pues, a pesar de que era un camino difícil, no le importa, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. 2.
En la pregunta 2 dice, ¿cuál era la causa de que Fabián sintiera ceñido el hombro? A, su hijo. B, el peso del cuarzo. C, lo abrupto del sendero. D, el mate y la cuchara. O E, el cansancio. ¿Cuál es aquí? Correcto, la 2, el peso del cuarzo. Muy bien, era lo que tenía sobre su alforja, ¿verdad? Y al momento de cruzársela, pues el peso que producía, en este caso, este cuarzo o esta piedra preciosa, pues ceñía y marcaba sobre sus hombros, ¿verdad? El cinturón de la misma. Muy bien, entonces, esa es la respuesta, la letra B, el peso del cuarzo. 3. Vamos a ver qué nos dice la pregunta 3. ¿Por qué a Fabián no le afectaba la oscuridad ni lo accidentado del camino? Vamos a ver. A, porque caminaba con mucho cuidado. B, porque prefería caminar durante la noche. C, porque ansiaba llegar a su casa. D, porque solía caminar por esos pajares. O E, porque existía un solo camino. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Muy bien, en la 3, porque solía caminar por esos parajes. Muy bien, esa es la respuesta de la 3, la D, porque solía caminar por esos parajes. ¿Sí? Muy bien. 4, vamos a ver qué nos dice la pregunta número 4. ¿Cuál es la idea principal que expresa el párrafo? A ver, vamos a ver. A, el afecto de un padre hacia su hijo. B, la inclemencia de las noches de Puna. C, las penurias de Fabián en la mina. D, la descripción de un sendero tortuoso. O E, la belleza de un trozo de cuarzo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál? La A, muy bien, el afecto de un padre hacia su hijo. Muy bien. Sí, porque para él el camino no se le hacía pesado porque tenía un fin. ¿Y cuál era? Llevarle el cuarzo que él había comprado, había conseguido, había buscado, encontrado a su hijo. Y quería ver la cara de emoción que pondría. ¿Sí? Muy bien. 5. ¿Qué dice la pregunta 5? De estas afirmaciones, ¿cuál no está de acuerdo con el párrafo? Es decir, la que no pertenece a Fabián le preocupaba lo quebrado del sendero. B, en torno a Fabián solo había silencio. C, Fabián anhelaba llegar pronto a su casa. D, a Fabián no le importaba la oscuridad. O E, llevaba en su alforja un trozo de cuarzo. ¿Cuál es la respuesta aquí? ¿Cuál? La A. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué dice la A? A Fabián le preocupaba lo quebrado del sendero. ¿Esa es la respuesta? Ok, muy bien. Seguimos entonces. Texto 2. ¿Qué nos dice el texto 2? A ver, vamos a ver. Nos habla sobre un niño tonto. ¿Cómo se llama? Jacobo. ¿Qué dice? Jacobo, el niño tonto, solía subirse a la azotea a espiar la vida de los vecinos. Esa noche de verano, el farmacéutico y su señora estaban en el patio, bebiendo un refresco y comiendo una torta. Cuando oyeron que el niño andaba por la azotea, ¡chis!, cuchicheó el farmacéutico a su mujer. Ahí está otra vez el tonto. No mires, debe de estar espiándonos. Le voy a dar una lección. Sígueme la conversación como si nada. Entonces, alzando la voz, dijo: esta torta está sabrosísima. Tendrás que guardarla cuando entremos, no sea que alguien se la robe. ¿Cómo la van a robar? La puerta de la calle está cerrada con llave. Las ventanas y persianas también. Y alguien podría bajar desde la azotea. Imposible. No hay escaleras. Las paredes del patio son losas. Bueno, te diré un secreto. En noches como esta, bastaría que una persona dijera 3 veces Taraza o Tarazá, para que arrojándose de cabeza se deslice por la luz y llegase sano y salvo aquí. Agárrese la torta y escalando los rayos de la luna se fuese tan contento.
Pero vámonos, que ya es tarde y hay que dormir. Entramos dejando la torta sobre la mesa y se asomaron por una persiana del dormitorio para ver qué hacía el tonto. Lo que vieron fue que el tonto, después de repetir 3 veces tarazá, se arrojó de cabeza al patio. Se deslizó como un suave tobogán de oro. Agarró la torta y con la alegría de un salmón remontó aire arriba y desapareció entre la chimenea de la azotea. Muy bien, si nos damos cuenta aquí en esta lectura nos habla acerca de cómo describen los vecinos a un niño con un perfil tonto. Y como les gustaba espiar, entonces ellos le querían hacer una broma pesada de mal gusto. ¿Y qué es lo que dice? Aquel que se quisiera robar la torta que dejamos aquí en el patio sobre la mesa, tendría que pronunciar 3 veces tarazá y de esa manera podría deslizarse por este lugar o de la otra manera pues llegar hasta donde estaba la torta y así como un rayo de luna desaparecer por la chimenea, ¿verdad? Ok, muy bien. Vamos a ver entonces cuáles son las preguntas que nos dan. Dice 6. 2 aspectos que resaltan en la narración son el asombro y el realismo, la fantasía y la imaginación, el provenir y la sobreestimación, la confianza y la lucidez o la subestimación y la impredecibilidad. Yo pienso que es la B. Vamos a ver. Sí, exacto. La B. La fantasía y la imaginación. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 7. Según el texto, Jacobo era un niño, a ver, vamos a ver, travieso, avesado, fisgón, chismoso o tonto. ¿Cuál es? La E. Muy bien. Era un niño tonto. Exacto. Si nos damos cuenta, Jacobo era un niño tonto. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Pregunta número 8. La intención del farmacéutico con respecto a Jacobo era A. Reprenderlo duramente. B. Llamarle la atención. C. Evitar el robo de la torta. D. Darle una lección. O E. Jugarle una broma. ¿Cuál es la respuesta aquí en la 8? La D. Darle una lección. Muy bien. Si nos damos cuenta, el farmacéutico le pide a su esposa que le siguiera la corriente. ¿Por qué? Porque yo observaba más de una vez, en este caso, a Jacobo, ¿no? Que los miraba por la azotea. Muy bien, continuamos. 9. Dice la 9. Según el secreto narrado por el farmacéutico, para llevarse la torta, Jacobo tendrá que pronunciar una palabra. ¿Cuál era? ¿Te acordaste? A ver, muy bien. Mágica, virulenta, maravillosa, inesperada o desastrosa. A ver, ¿cuál era? Mágica. Muy bien, ¿sí? ¿Te acuerdas cómo era la palabra? Tarazá. Muy bien, ¿sí? Tarazá. Muy bien. Esto es los 2 textos, que hemos desarrollado en esta mañana. Tú vas a encontrar texto 3 y texto 4. Es muy fácil. En el texto 3 vas a encontrar sobre la fundación de Chan Chan. Y en el texto número 4, los 9 satélites de Saturno. ¿No? Exacto. Muy bien, ¿qué vas a hacer? Así como nosotros hemos descubierto el tema, la idea principal, la idea secundaria y el título más apropiado para la lectura, tú también lo vas a hacer, ¿sí? Muy bien. Entonces, tú vas a desarrollarlo y una vez que lo desarrollas, le vas a tomar foto y lo vas a enviar a mi correo para yo revisarlo. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y después de eso, vas a desarrollar los otros textos que aparecen también ahí, ¿sí? Que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. Tómate tu tiempo, no hay ningún problema. Ya sabes a dónde enviarlo. Al correo de omarcito1@hotmail.com. Estoy revisando y hay muchos que no están mandando, por favor, sus tareas. ¿Sí? Por favor, te pido que lo hagas. Bien, nos vemos entonces. Espero que te haya gustado el tema. No te olvides de desarrollar los ejercicios, enviarlos a mi correo y yo los revisaré, ¿sí? Que tengas un buen día y ya sabes, leer fortalece nuestros conocimientos y dentro de un texto podemos encontrar tema, título, idea principal e ideas secundarias. Gracias, hasta la próxima.